El Centro Horizonte es una institución de gran prestigio que le hace un gran servicio a nuestra sociedad, que trabaja por la atención de niños y de niñas con una perspectiva de derechos humanos, con un sentido y un abordaje socioeducativo, en el entendido de que los niños deben ser considerados y tratados y deben recibir del sistema la respuesta que corresponde a su condición de niños, más allá de cualquier otra consideración. Por supuesto, aquí el enfoque terapéutico es absolutamente necesario por las características de los niños que pertenecen a estos centros, pero con eso solo no alcanza. Y creo que la Escuela Horizonte en ese sentido claramente ha demostrado el compromiso con esa política y con esa visión moderna asociada a la perspectiva de los derechos humanos. Y creo que hoy, en este aniversario tan especial, que contó con la presencia del Presidente de la República, de estos 60 años que se están celebrando, 31 de los cuales fueron compartidos y siguen siendo compartidos con el INAU, porque tenemos una larga relación de mucha inteligencia y de mucha alianza estratégica, es uno de nuestros principales aliados, la Escuela Horizonte. Bueno, en ese sentido creo que haber aprovechado esta instancia de celebración para anunciar un nuevo proyecto, una nueva inversión, para la relocalización del centro, creo que habla claramente de esa actitud de no darse por satisfechos, de no resignarse y de seguir avanzando para mejorar la respuesta y darle más calidad de vida a los niños y a las niñas que se atienden y que reciben, por lo tanto, contención y amparo en la Escuela Horizonte. ¿Cómo es el trabajo que se desarrolla en conjunto con INAU? Con INAU hay dos convenios vigentes, uno, como se dijo aquí muy bien, del año 1991, que es para la atención de niños y niñas en tiempo parcial, es decir, no viven en el centro, pero asisten a él, son traídos por sus familias y se trabaja con ellos y con sus familias, en lo que es sin ninguna duda un apoyo desde el punto de vista social y desde el punto de vista terapéutico. Es un convenio que, repito, se firmó en el año 1991, que ha venido teniendo distintas mejoras y por parte nuestra un acompañamiento continuo. Y por otro lado hay un proyecto de tiempo completo. Ahí sí, estamos hablando de 35 niños y niñas que están radicados aquí, que están ingresados en las residencias del Centro Horizonte y que por lo tanto el Centro Horizonte se dedica a su atención y a su cuidado las 24 horas del día y se desarrollan por lo tanto con ellos todas las medidas que conciernen a los procesos tanto terapéuticos como al abordaje social que con ellos y con sus familias en la perspectiva de derechos humanos que yo decía recién, por supuesto también se practica. Y creo que en definitiva esto lo que define es que en el Uruguay el concepto del principio de igualdad y de equidad en su sentido más amplio, en lo que respecta a niños y adolescentes, es un concepto que está vigente y que se hace vigente a partir de estos dispositivos y de estas respuestas que no solo son buenas y que además no son nuevas, pero que sin embargo permanentemente están renovándose y apuntando a agregar valor de manera continua. Bonilla decía que hay un aumento de la demanda. ¿Se visualiza también en INAU a través de los niños que están judicializados? Sí, lo hay porque es frecuente que niños que se encuentran en esta condición, bueno, las familias obviamente por las características del tiempo que estamos viviendo requieran cada vez más apoyo. Estamos viviendo un tiempo muy especial donde los roles familiares, incluso como todos sabemos, están en proceso de redefinición, el rol de la mujer en particular, y eso hace naturalmente que con relación a todos los niños, pero también a los niños que atiende la Escuela Horizonte, sea necesario, bueno, ampliar cupos, reformular la respuesta, como yo decía recién, y desde ese punto de vista mejorar la capacidad. Creo que claramente allí estriba la razón a la que yo me estoy refiriendo y desde ese punto de vista, por lo tanto, es que este proyecto que se ha anunciado hoy, esta inversión muy ambiciosa, que seguramente colaboraremos con ella, como estamos colaborando con la Escuela Horizonte intensamente desde hace muchos años y particularmente en los últimos dos, que es cuando a nosotros nos tocó estar al frente del INAU, bueno, ahora nos abocaremos también a contribuir en la medida de lo posible a que esa inversión y ese proyecto de relocalización se pueda concretar y se pueda financiar con la mayor certeza. ¿Faltan centros en función de esas listas de esperas que hay? Mire, yo no diría que faltan centros. Hay un gran esfuerzo de parte del área programática, de intervenciones especializadas del INAU, y de parte del área territorial también, en lo que se refiere precisamente a dar respuesta cuando hay necesidades de ingreso. Cuando, por supuesto, la capacidad está colmada y eventualmente no hay cupos en distintos centros de salud mental, inmediatamente se arbitran soluciones que tienen que ver con lo que se llaman los cupos nominales, es decir, con una ampliación inmediata o automática de los convenios, con una mera resolución del directorio, cuando hay que ingresar un niño o dos niños
o más niños en un centro como este o en otros centros donde haya capacidad instalada y suficiente para hacerlo. En ese sentido, por supuesto, todo es perfectible. Estamos trabajando en el área de salud mental con mucha intensidad para mejorar la calidad de la respuesta, para transitar desde el enfoque terapéutico hacia un enfoque de carácter socioeducativo. Hemos introducido, por ejemplo, el consentimiento informado, la figura de los acompañantes terapéuticos, que ha representado eso, digamos, un avance cualitativo. Estamos en un proceso de mejora de los procedimientos. Hay una labor muy importante en el INAU en cuanto a la capacitación de los recursos humanos, porque el cuidado es muy profesional por definición, pero el cuidado en situaciones de mayor especialización, como la del Centro Horizonte o como la de los distintos centros de salud mental y del área de intervenciones especializadas del INAU, demanda una capacitación específica. Y este año hay un módulo que está en marcha y que ya tiene 1.500 inscriptos de educadores de las distintas áreas que se están capacitando precisamente para dar respuestas en el área de salud mental. Mañana hay paro en los CAIF de los gremios de la educación privada. ¿Cuál es la visión? ¿Cómo va a ser el tratamiento en los centros? Mire, hemos tomado las medidas necesarias para prevenir y garantizar lo que hay que garantizar, que es la apertura de los centros, que las familias puedan llevar a sus niños a los centros CAIF, a los clubes de niños, si eventualmente en algún caso se diera un nivel de acatamiento o de involucramiento en el paro que determinara una interrupción en los servicios, vamos a garantizar que los servicios no se interrumpan. Hemos dispuesto también, como cosa primordial, que se dé la continuidad de la asistencia alimentaria, dándole instrucciones a nuestros directores departamentales y habilitando, por supuesto, si fuese necesario, aquellos gastos que resulten indispensables de carácter extraordinario para precisamente mantener esa tensión. Nos parece que es un conflicto, lo lamentamos mucho, muy superficial y bastante inconducente. En primer lugar, porque se ha planteado como una especie de contradictorio con el INAU, cuando estamos hablando de trabajadores que no son funcionarios del INAU, que son funcionarios muchos de ellos o trabajadores de los CAIF, pero hay también trabajadores de otras organizaciones que no tienen nada que ver con el INAU. Entonces, mal se nos puede a nosotros venir a reclamar o a plantear reivindicaciones que nosotros no estamos en condiciones de resolver por nosotros mismos. De manera que desde ese punto de vista creo que esto a lo que conduce simplemente es a un eventual perjuicio para las familias, para los niños que no puedan concurrir a un centro CAIF, aunque veremos, repito, cuál es el grado de acatamiento, y para los propios trabajadores, que obviamente también terminan pagando las consecuencias de estas decisiones. Por eso creo que esto en realidad es inconducente, porque además se da en el contexto, repito, de un acuerdo salarial donde nosotros no somos parte. En ese acuerdo salarial las partes son SINTEP y las organizaciones sociales, pero que además está vigente hasta junio del año 2023 y que tiene una cláusula de paz. Y no quiero avanzar más porque, repito, no es una relación laboral que nosotros conformemos. En tal caso nosotros estamos vinculados a una de las partes que son las organizaciones sociales, pero es con las organizaciones sociales que hay que discutir estas cosas y los temas salariales en ese convenio tienen vigencia, repito, hasta junio del año que viene. Ahora, Abdala, ¿y qué puede hacer INAU? ¿Algún relevamiento para ver qué afectación puede tener en la atención de los niños que concurren a estos centros CAIF? Como yo decía recién, sin perjuicio de esta valoración que he hecho con relación a esta convocatoria sindical, desde luego que en la medida en que haya un riesgo de que se altere la atención o que eventualmente haya dificultades para la continuidad de la atención de los niños y de su alimentación, ya hemos tomado las medidas y los recaudos necesarios. Hemos dispuesto que las direcciones departamentales releven la situación en cada uno de sus departamentos, dispongan el suministro de alimentos si fuese necesario, que por supuesto todas las direcciones departamentales tienen stock con relación a ese tipo de mercancías, de mercaderías, de insumos, y al mismo tiempo habilitamos a que realicen los gastos extraordinarios que resulten necesarios si fuese menester en algún centro, repito, para garantizar la alimentación de los niños. Todo eso está absolutamente asegurado y después dependerá, por supuesto, repito, del nivel de adhesión que eventualmente pueda ocurrir, que eso es algo que las circunstancias y la realidad lo indicará. ¿No le corresponde a INAU mediar, la posibilidad de mediar para superar esta situación? No, en tal caso, repito, se nos ha involucrado en un conflicto donde nosotros no tenemos arte ni parte. El conflicto no debiera ser por nosotros. Cuando hay un conflicto laboral es entre los trabajadores y los empleadores. Nosotros no somos empleadores de los trabajadores o de los afiliados a SINTEP que mañana hacen una movilización. Alcanza con leer el convenio colectivo, allí INAU no aparece, no firma. Por eso es que yo digo que es muy superficial este planteamiento y este conflicto. Si mañana en la negociación salarial, y eso no solo es así, sino que además está previsto, INAU puede colaborar a que las partes se pongan de acuerdo, vamos a colaborar siempre como siempre lo hemos hecho. Tanto es así que el convenio que vence en junio del año que viene tiene una cláusula
que es así, nos involucra, que dice que para ese entonces las partes se comprometen a negociar la recuperación salarial que corresponda, o el salario que se haya perdido para ese entonces. Y ahí INAU podrá colaborar, pero siempre tendrá que haber un acuerdo entre las organizaciones sociales y los trabajadores. Nosotros no podemos forzar a nadie, y mucho menos, repito, con relación a un grupo salarial, que es el 1607, donde hay trabajadores que no tienen ningún contacto con INAU porque pertenecen a organizaciones sociales que no tienen ni siquiera relación con el Estado, o que tienen relación con otros organismos públicos, con la Intendencia de Montevideo. Ahora, el conflicto se hace con el INAU, no se hace con la Intendencia de Montevideo. Lo digo como ejemplo para que se entienda bien de por qué creo que es una convocatoria superficial.